C, pero el número C ya no pertenece, porque 5 dividido 3 no puede ser un número entero. El número que vamos a obtener no pertenece a los números enteros. ¿Se comprende ahí lo que quiero decir? Bien. Entonces, como no pertenece, acá surge el número que ustedes conocen y tiene otro nombre. Surge otro conjunto de números. ¿Qué significa? Como A dividido B no es divisible, surge A dividido B, expresado de otra manera. Ahí surgen las fracciones que ustedes conocen. Wow, dicen, pero ¿y ahora? Este tipo de expresiones surgen. Entonces, acá surgen 5 dividido 3. Menos dividido menos siguen siendo más. Pero 5 dividido 3 o 5 tercios no pertenece a los números enteros. No pertenece. Y ahí es donde surge otro conjunto. Entonces, decimos, cuando A no es múltiplo de B, el dividendo no es múltiplo del divisor, surge una expresión que no pertenece a los números enteros. No es un número entero, porque ahí surge la palabra numerador, denominador, fracción, raya de fracción, todo eso. Entonces, y acá surgen los números fraccionarios y se van a simbolizar con E. Fraccionarios, porque son fracciones. ¿Estamos hasta ahí? Lo que estoy diciendo, bien. Estos se llaman fraccionarios. Y la pregunta es, ¿por qué habrán decidido los matemáticos expresar esa forma? ¿Qué opinan? Yo eso los invito también a siempre ser preguntones, curiosos. Y no que la matemática solo sea anotar todo lo que ustedes dicen, o todo lo que diga yo y anoten ustedes calladitos. No, la idea es, pero profe, ¿por qué se llamaba entero? Pero profe, ¿por qué utilizaban esta palabra? Pero profe, porque la idea es, ¿bien?, que le hacen sentir. ¿Por qué creen que se anotará de esa manera? Porque es una forma de expresar que está dividiendo, pero también es un número. No. Puede ser. ¿Horario incompleto? Puede ser. Y ahí tenemos que ver con respecto a cómo trabajamos un entero, cómo trabajamos una porción. Porque si hablamos de división, la división es repartir. Si hablamos en la primaria, ustedes decían, ¿cuánto? Tengo 15 alfajores, quiero repartir en 5 personas, ¿cuántos alfajores le corresponden a cada persona? Es repartir, partir. Y si hablamos de partir, tenemos que considerar un entero. ¿Qué quiero decir con esto? Como es repartir, toda expresión fraccionaria me está indicando cuántas partes y cuántas partes voy a repartir, cuántas partes voy a tomar de un entero. Por eso se representa también de esa manera. Toda fracción representa también cuántos, por ejemplo, podemos hacerlo acá, cuántas alumnas mujeres hay del total de alumnos. Eso quiere decir cuántas partes hay de un total de un todo. ¿Entienden lo que quiere decir? Eso también es una forma de representar la fracción. Entonces, de esa manera surgen los fraccionarios. Resulta que los enteros formados por los naturales, por el cero y los negativos, y las fracciones, todo tipo de fracciones, fracciones propias, impropias, aparentes, irreducibles, todas las fracciones que ustedes conocen, surgen todas las fracciones surgen los números racionales. Racionales. ¿Por qué digo racional? Surge de ración, de porción. Dijimos que las fracciones pueden representar partes de un todo. Al dividir estoy generando partes, porciones. Por eso hablamos de racional, ración. Deriva de ración. Entonces surgen los racionales. Los números racionales se simbolizan con Q. La pregunta es,
y tiene que ver con otro idioma. Porque la palabra racional empieza con la inicial R, pero no voy a utilizar la R. Quiere decir, y eso queda para ustedes también, a ver quién me sugiere, cuál es el idioma y cuál es la palabra que empieza con Q, que significa racional. ¿En qué idioma? ¿Sí? Es otro teórico conjunto numérico que han estudiado otro matemático y que lo nombró con Q. Entonces, Q significa racional. Son números racionales. ¿Bien? Sí. Pausa, comiendo un ratito. Pero no solo quedó en números naturales. Hemos hablado de enteros, de fraccionarios y ahora estamos en racionales. Aquí surge. Cuando hablamos de fracciones, surge un tipo de expresión, porque dicen, pero había matemáticos que dicen, resulta que estamos trabajando con otro tipo de números, pero yo estaba acostumbrado a trabajar con números enteros. Entonces yo quiero expresar de una forma parecida a los números enteros. No quiero trabajar con este tipo de números que tienen una barra y que parece que no estoy cómodo. Entonces, ¿qué hace? Dice que al número fraccionario, al que tiene numerador y denominador, que son los fraccionarios, los trata de expresar parecido a los enteros. ¿Cómo lo expresa? Dice, bueno, tengo una fracción A sobre B, ¿qué digo? Trato de hacer alguna operación que conozco y lo divido. O bien utilizo reglas de transformación que surgen por las teorías y digo que voy a utilizar una letra C que va a formar de la parte entera y una letra D, E, F que va a formar de la parte decimal. ¿Qué quiero decir? Que a una fracción lo trato de representar como un número entero utilizando ahora expresiones decimales. Entonces, las fracciones y las expresiones decimales exactas o periódicas forman parte de los números racionales. Toda expresión decimal que se transforma a fracción o toda fracción que se transforma a expresión decimal es racional. Por ejemplo, 0 enteros 5 décimos o 5 décimos es un número racional porque se transforma a fracción. O viceversa. Si ustedes tienen un medio, podrán transformar a fracción, a expresión decimal. ¿Se comprende? Es decir, siempre que puedan expresar numerador y denominador o viceversa como expresión decimal, es un número racional. ¿Cómo hicimos? Se coloca todo el número sin la coma, todo el número sin la coma es el 5, y se coloca la unidad seguida de un 0 porque tiene una cifra en la parte decimal. 5 décimos. Se simplifica y se obtiene un medio. Un medio es la expresión fraccionaria de 5 décimos o bien 5 décimos es la expresión decimal de un medio. Viceversa. ¿Se comprende hasta ahí? Sí. Toda expresión que se pueda transformar a fracción es un número racional. Lo mismo sucede con las expresiones decimales periódicas. Toda expresión decimal periódica significa que existe una cifra que continúa periódicamente repitiéndose con puntos suspensivos. Continúa indefinidamente. Este tipo de expresiones, como tiene periodo, se simboliza con un arco en la parte superior de esa cifra. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Si hay dudas, pregunto. Ahora vamos a transformar a fracción. Se coloca todo el número sin la coma, 3, todo el número sin la coma, y se le resta todo el número que no tiene el periodo o el arco, que es 0. Vuelvo a reiterar. Para el numerador se observa todo el número. Todo el número sin la coma es 3, porque el 0 delante no tiene valor.
menos todo el número, vuelvo a observar, que no tiene periodo. El número que no tiene periodo es 0. Para el denominador se observa únicamente la parte decimal. La parte decimal tiene una cifra. Esa cifra es periódica. Se coloca un 9. Y ya obtenemos la fracción. 3/9. Simplificando, un 3. Entonces, una expresión decimal exacta se puede transformar a fracción, es racional. Una expresión decimal periódica se puede transformar a fracción, es racional. Ahora tenemos fracciones, tenemos expresiones decimales. Exactas, salud. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pausita un ratito. Resulta que estamos con los naturales. Por restar surgen los enteros negativos, porque hay una imposibilidad, surgen los números enteros. Al dividir números enteros surge otro tipo de números que son los fraccionarios, y dentro de los fraccionarios están las expresiones decimales, tanto exactas como periódicas. ¿Cómo se expresa una expresión decimal exacta en fracción? Se coloca todo el número sin la coma en el numerador, y en el denominador se anota la unidad seguida de ceros. Ceros de acuerdo a la parte decimal. Si la parte decimal tiene una cifra, se anotará un cero. Se simplifica, de ser posible, y se obtiene la fracción. Vamos a una expresión decimal periódica. Toda expresión decimal periódica me está indicando que existen cifras que se repiten periódicamente, indefinidamente. Por eso surgen los puntos decimales, los 3 puntos suspensivos. Puntos suspensivos me indican que continúa repitiéndose. No tiene puntos suspensivos, no es periódica. Me está diciendo que tiene 6 cifras. ¿Entienden? Coloco puntos suspensivos, sí es periódica porque continúa. Bien, eso es muy importante en la notación. Ahora, toda expresión decimal periódica, ya sea pura o mixta, me interesa, se aplica el mismo razonamiento. ¿Qué indica? Que siempre van a restar. Cuando posea periodo, siempre van a restar. ¿Qué van a restar? Todo el número sin la coma van a ubicar en el minuendo, porque es una resta. Y en el subtraendo van a colocar todo el número sin el periodo, sin las cifras que son periódicas. Una vez que anotamos esa resta, en el denominador vamos a observar la parte decimal. Si la parte decimal tiene una cifra periódica, se anotarán 9. Si la parte decimal no posee cifras no periódicas, se anotará ceros. Bien, en este caso tengo que anotar un solo 9 porque hay una sola cifra periódica. Efectúo la resta o la diferencia, luego, de ser posible, simplifico y obtengo la expresión fraccional. Entonces, toda expresión decimal